Hola y buenos días a todos los que están compartiendo con nosotros en esta Semana de la Innovación. Hoy voy a estar rodeado de damas y eso para mí es realmente un honor en este panel de innovación social, estado del arte, ecosistema regional y nacional, donde buscamos responder algunas preguntas, a que llamamos innovación social, por ejemplo. ¿Qué indicadores tenemos para medir su impacto? ¿Existen en el Perú o existen en el sur peruano? ¿Tenemos fondos para ello? Este panel presentará herramientas, casuística y experiencias sobre lo que significa generar un cambio de impacto en la sociedad a partir de distintos campos. ¿Quiénes estarán con nosotros? Bueno, vamos a empezar mencionando a cada una de las expositoras y luego hablaremos un poco más de ellas antes de su presentación. Estarán 5 expositoras: Cintia Varela García, que ella es directora ejecutiva de CUNAM. La segunda expositora es Ángela Delgado Valdivia, directora de Desarrollo y Comunicación del High Festival. La expositora 3 será Sara Cifuentes Transeyer, ella es gerente de gestión y desarrollo TANI. La expositora 4 es Karina Montes Tapia, que es asesora de la alta dirección en la presidencia del Consejo Directivo del OEFA. Y nuestra quinta expositora es Luz Marina Rosas Pari. Yo quiero empezar presentando ahora sí un poco más extensamente a Cintia Varela García, directora ejecutiva de CUNAM. Esta es una plataforma de emprendimiento social peruana. Es presidenta y cofundadora de The Family Business School, es el líder del Comité Ejecutivo de Perú Te Quiero, docente de la Universidad del Pacífico, miembro del Comité del CADE Universitario 2021, ex CEO de la Asociación de Empresas Familiares del Perú, paz presidenta de CADE Universitario 2019 y más de 10 años de experiencia en el sector privado, académico y de ONG. Cintia, te dejo entonces la pantalla para que compartas con nosotros tu exposición sobre este tema de innovación social, estado del arte, del ecosistema regional y nacional. Muchísimas gracias, Enrique. Les voy a compartir mi presentación y yo mismo me voy a controlar el tiempo para poder tener espacio suficiente para conversar. Como ya les han comentado, yo dirijo una organización que se llama CUNAM. Y esa organización trabaja por el emprendimiento social. Y quería comenzar con esto, que es súper importante tener claro qué cosa es un emprendimiento social para nosotros antes de hablar de innovación social. Y un emprendimiento social es cualquier organización, ya sea con o sin fines de lucro. No solamente son organizaciones sin fines de lucro, que es lo que de repente viene mucho más rápido en nuestra cabeza cuando hablamos de emprendimiento social. No, la idea es que puedan ser con o sin fines de lucro, pero que tengan un modelo de negocio que permita justamente buscar reducir brechas sociales o ambientales que estén afectando, que estén enfrentando poblaciones en situación de vulnerabilidad. Cuando hablas de emprendimiento social, es importante identificar que se comienza siempre por 3 puntos. Definir la problemática, luego diseñar la solución para resolver este desafío o estas brechas, y definir también indicadores de impacto. Son los 3 primeros pasos que debemos seguir cuando hablamos de emprendimiento social o cuando incluso hablamos de innovación social. En el tema de la problemática, es importante pensar en qué cosa entendemos por desafíos, ya sean sociales o ambientales. En el Perú, nuestro actual presidente Sagasti, en el 2008 sacó una publicación en donde mencionaba 5 tipos de exclusiones que pasaban la población, el Perú en general. Está la físico-cognitivo-cultural, la económica, la social, la política y la ambiental. Entonces, nosotros identificando cuáles son estas problemáticas o cuáles podrían ser estas brechas que podamos tratar de resolver o buscar resolver, podemos incluso ver cómo cruzamos también con los objetivos de desarrollo sostenible que nos dan el marco para poder incluso tener indicadores o métricas que podamos utilizar para poder realmente ver si estamos contribuyendo o no con nuestra idea de negocio o con nuestro emprendimiento social. Y cuando hablamos de problemática, es importante entender primero por qué es relevante ese problema. Y cada problemática es distinta y cada uno enfrenta diferentes tipos de exclusiones. Cada uno de nosotros puede enfrentar diferentes tipos de exclusiones. La idea es que identifiquen una por la cual ustedes sientan algún tipo de afinidad, ya sea porque lo han experimentado de manera directa o lo experimenta gente muy cercana a ustedes o lo ven y se comprometen con una causa. Entonces, lo importante es identificar por qué es relevante esa problemática
identificar no solamente la brecha, sino también el objetivo de desarrollo sostenible principal o prioritario con el cual ustedes pueden trabajar. Y levantar datos. El primer punto siempre cuando se analiza una problemática es levantar datos. Identificar qué está afectando, poder generar algún tipo de comparación y de esa manera poder ir demostrando que ese problema es relevante. Pero no solamente en términos numéricos, hay que personificarlo. Toda problemática está afectando a alguien, está afectando ya sea a un grupo de personas, a una población más grande o al medio ambiente en general. Personifiquémoslo. ¿A quién está limitando esta problemática que está impidiendo que esta persona o grupos de personas se puedan desarrollar dentro no sé, desarrollar dentro de lo que nosotros esperaríamos? Entonces, pensar en cómo podemos definir este público objetivo que vamos a tener, qué tipo de exclusión, además, pero la ubicación geográfica, quién es esta persona que nosotros podemos con nuestro emprendimiento cambiar sus vidas o sus realidades. De ahí hablamos de la solución. Una vez que identificamos la problemática, hay que buscar cómo vamos a solucionar esta problemática o este desafío que estamos enfrentando. ¿Qué tipo de solución vamos a presentar? Esa solución es la que después se convierte en insumos para el modelo de negocio. Entonces, pensemos en la solución, sobre todo cuando hablemos de emprendimiento social, de innovación social, pensemos que esta solución sea realmente una que sea mucho más eficiente y más justa que lo que podamos encontrar en el entorno, que genere este valor agregado, pero sobre todo sin perder este propósito foco que va a transformar vidas, que va a cambiar a una población en particular o un área en particular, porque nuestro emprendimiento tiene la posibilidad de poder hacerlo. Una solución innovadora. Y cuando hablamos de innovación no hablamos solamente de temas tecnológicos que podamos pensar de arranque. No, hablamos de incluso hasta mejoras de procesos también. Existe incluso teorías donde hay 10 tipos distintos de innovación y lo que nosotros queremos de tecnología es solamente uno de los 9, estos 10 componentes o de los 9 restantes. Entonces pensemos en esta solución que sea innovadora para el desafío que estamos identificando que enfrenta este público que ya delimitamos antes. Pero sobre todo hay que iterar. Y eso lo vamos a ver después ustedes con el tema, cuando hablemos seguiremos hablando de innovación. Hay que iterar, hay que probar. No hay que esperar a tener como el modelo perfecto, la solución perfecta o el mínimo producto viable perfecto para recién salir a probarlo al mercado. No, hagamos lotes pequeños, muestras, y probemos de que eso esté funcionando o no. Para poder tratar de identificar, ok, ¿esta solución tiene resultados o no? ¿Está siendo eficiente? ¿Por qué? ¿Está siendo efectiva? ¿Por qué? Y finalmente, estoy tratando de avanzar para poder cubrir con los plazos, finalmente el impacto. Son esos 3 componentes que le dije con lo cual empezábamos siempre, la problemática, la solución y el impacto que va a generar esta solución que estamos brindando, esta solución innovadora para resolver una problemática determinada. Es poder medir, ok, el resultado que se tiene con el impacto que está generando, demostrar el cambio generado. Cuando uno emprende algo, cualquier emprendimiento tradicional o no, uno lo ve en el tradicional, automáticamente lo ve transformado en el impacto en las ventas, por ejemplo, o en la cantidad de organizaciones con las que están trabajando, la cantidad de clientes. El emprendimiento social tiene este impacto demostrado en el público beneficiario que se está viendo, valga la redundancia, beneficiado por este modelo de negocio que buscó una solución para una problemática determinada que ellos están enfrentando. Entonces, para poder definirlos, comienza justamente con lo que hemos hablado. Se comienza con identificar cuál es esta ODS con la que se va a trabajar, el tipo de exclusión. Siempre hay que ser lo más precisos posible. Hay un montón de cosas y se nos emocionamos y queremos tratar de abordar todo lo que es a nuestro alcance, pero siempre es importante focalizarnos. Entonces, identificar cuáles son ese tipo de exclusiones que podemos atender, el público objetivo, beneficiario de este modelo de negocio, de este emprendimiento, de esta innovación, buscar una solución innovadora para ellos, identificar muy claro cuál va a ser el beneficio que vamos a crear y definir indicadores, que también es importante. Y es importante y siempre es lo más complejo a veces de hacer, identificar los indicadores necesarios para poder medir estos resultados de impacto. Es importante que los indicadores estén relacionados directamente justamente con esta problemática. Por eso que les hablaba mucho de ODS. Las ODS te dan un marco, tienen incluso hasta métricas que tú podrías utilizar y que te va a ayudar a poder sacar indicadores que te permiten medir el impacto que estás teniendo tu emprendimiento. Algunos indicadores o cómo puedes incluso medirlos, los puedes medir a través de entrevistas a profundidad, de encuestas, grupos de control, cualquier medio que te permita, hasta observación en sí, que te permita identificar que si hay una mejora o no. La idea es ponerlo de manera tangible. Indicadores
de resultados son distintos a los de impacto, son dos cosas diferentes. Hablamos de resultados, es como el nivel de ingresos, por ejemplo, o en todo caso, con el emprendimiento que estaba como en las fotitos, se llama Simbiosis, está en el norte del país, en Incahuasi específicamente, aunque ya está replicándolo en otras regiones del país, y trabaja con mujeres en zonas altoandinas para capacitarlas trabajando en el secado y comercialización de un tipo de hongo determinado que se exporta. Entonces, acá el indicador de resultado está, por ejemplo, el número de mujeres capacitadas o el número de mujeres con acceso a secadoras de hongos que ahora utilizan incluso energía solar para ello. Pero en el impacto está justamente qué vas a lograr con esos resultados. Y acabó mi tiempo y acabas viendo justamente el aumento no solamente en la productividad, sino en el ingreso, porque en este caso estaba enfocado con el tema de la exclusión económica y con el objetivo 1 de Objetivo de Desarrollo Sostenible. Entonces, he tratado de darles un vistazo de cómo termina esto. Todas estas partecitas que les he mostrado, que son como los primeros pasos para el emprendimiento social, permite incluso transformarlo en lo que se conoce como la teoría del cambio. Y con eso puedes empezar luego a diseñar un modelo de negocio de emprendimiento social. Muchísimas gracias. Enrique, no se te escucha, estás en silencio. No te preocupes. Bueno, si no, continuamos. Ahora sí tengo, ¿me están escuchando ahora? ¿Hola? Sí. Ahora sí me escucha. Perfecto, no sé lo que pasó, pero yo trataba de habilitar el micro, pero no funcionaba. Ha sido Cintia Varela, muchísimas gracias por esta sistematización de cómo enfocar un emprendimiento innovador o un proyecto innovador. Ahora quiero presentar a Ángela Delgado. Ángela Delgado es muy conocida para los arequipeños y sobre todo a nivel nacional ahora por el High Festival, que realmente resultó ser un evento innovador. Ella es directora de Desarrollo y Comunicaciones del High Festival, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Católica de Santa María, tiene diplomados en Gestión Cultural en la PUC, tiene además estudios culturales sobre este sector tan amplio y bonito en distintos países y organizaciones internacionales. Es exdirectora de turismo, también ha sido jefa de comunicaciones en Perú Rey y directora de cultura del Centro Cultural Peruano Norteamericano. Actualmente es directora de desarrollo y comunicaciones del High Festival en Perú. Ángela, te dejo para que nos expliques un poco tu experiencia y tu visión sobre esta innovación social y sobre el tema específico de estado del arte del ecosistema regional y nacional. Bueno, hola Quique, hola a todos, buenos días. Encantada de participar en esta sesión convocada por Concitec y Mira. Es un placer hacerlo desde Arequipa y presentarles igual, para quienes aún no conozcan, el Hey Festival, que es un festival internacional que desde 2015 desarrollamos aquí en Arequipa como sede peruana del festival. Además, hemos tenido experiencia con 2 foros que desarrollamos, uno en la ciudad de Ayacucho y otro en la ciudad de Moquegua. Si me permiten compartir pantalla. Perdón. Aquí estamos. ¿Me siguen? ¿Están viendo la pantalla? Sí, ¿Sí? la tenemos Súper. Perfectamente. Bueno, les quería contar brevemente sobre el festival, ¿no? El Hey Festival, esta presentación se diseñó para precisamente invitar a potenciales aliados de los sectores público y privado a integrar nuestra plana de socios para consolidar un festival cuyos réditos son altamente beneficiosos para el Perú. Pero no hablemos solamente de aliados que puedan aportar económicamente al festival. En este caso, yo creo que esa presentación me sirve como Hey Festival, de paso les traigo el saludo de todo el equipo, me sirve para invitar a todas las personas que nos están escuchando y prestar atención en torno a esa área que muchas veces está un poco descuidada a nivel nacional, que es la cultura. La cultura como
herramienta potencial para generar recursos económicos y para generar emprendimientos que, además de, obviamente, redundar en beneficios monetarios, pues también nos puede servir para afianzar la democracia, para conocernos mejor como sociedad, para intentar comunicarnos mejor y evitar muchos tipos de distorsión, como los que estamos experimentando precisamente en este proceso electoral penoso, por decirlo menos. El festival nació en un pueblito que se llama Hay-on-Wye, eso está en Gales, en el Reino Unido, en Gran Bretaña. Esto fue en 1988, o sea que tiene más de 30 años. Su éxito, entre otros factores, radica en el formato que emplea. Son conversaciones entre 2 o más invitados en torno a diversos temas del desarrollo humano, como la literatura, con la literatura como eje central de la propuesta, pero podemos hablar de muchísimas más cosas, ¿no? Como las ciencias, el arte, la cinematografía, teatro, poesía, medicina, nutrición, gastronomía, moda, física, filosofía, y sobre todo los asuntos que involucran el pensamiento y la creatividad, sobre todo en un lenguaje claro y comprensible para el ciudadano de a pie. O sea que no necesitamos ser especialistas absolutamente en nada para gozar de los contenidos del Hay Festival. Con la llegada del Festival Arequipa, pues insertamos a nuestra ciudad y en realidad a todo el Perú en el circuito de festivales multitemáticos más importantes del mundo. A partir de 2006, el Hay Festival extendió su cobertura e inició el desarrollo de festivales bajo el mismo concepto que en Gales, pero destacando las particularidades de cada sede, por tanto, de cada país y de la ciudad donde se realiza. Tenemos festivales en Cartagena de Indias, Colombia, desde 2006. Además, en Colombia estamos en Jericó y en Medellín. En Segovia, España, desde 2006 también. En México, ahora en Querétaro, pero antes estuvimos en Zacatecas y Jalapa. Y reitero que en Arequipa desde 2015, con otros varios proyectos culturales a nivel internacional, como una reunión, por ejemplo, de intelectuales femeninas todas, mujeres todas, que se desarrolló en Croacia recientemente. Para que se lleven una idea, por ejemplo, de lo que significa el festival para gente que ha venido a Arequipa y lo ha experimentado como invitado, tenemos las declaraciones, por ejemplo, de Lol Tolhurst, que es fundador y ex baterista de la banda The Cure. Él dijo, ¿no? Un amigo vio las fotos que había tomado de Arequipa y me dijo que parecían un paisaje de ensueño. Creo que estoy de acuerdo. Parece como si todo lo que he leído de escritores de Sudamérica pudiera encontrarlo ahí. Es la primera vez que vengo a Perú, pero ya tenía una imagen formada en mi cabeza y es bastante parecida a lo que imaginé. Para recordarlo, el eslogan del festival es imagina el mundo, imagínalo como podría ser mejor para todos, ¿no? Una exhibición de la data que hemos recogido desde 2015 para que se lleven una idea también de la evolución del festival en el número de asistentes, por ejemplo, hasta 2019 y obviamente como consecuencia de la pandemia tuvimos que realizar el festival en formato digital en 2020, pero para que vean, ¿no? Asistentes presenciales tuvimos en 2015 15.205 registrados durante 4 días en los que se desarrolla el festival. En 2019 cerramos casi con el doble de esa cantidad en esos mismos días. En formato digital, evidentemente, y por los registros anotados, hemos llegado a una cantidad mucho mayor de espectadores a nivel internacional que se han conectado, sobre todo peruanos y de los países donde tenemos sede, además. El número de invitados, ¿no? que más o menos se mantiene durante esos 4 días, en 2015 82 y en 2020 139. El porcentaje de asistentes en realidad lo estamos midiendo desde 2018. Va creciendo el número de personas que vienen fuera de Arequipa, lo que comprueba además que el festival está aportando mucho en el desarrollo del turismo cultural de la ciudad y por ende está justificando todas las bondades y beneficios que exhibe la ciudad de Arequipa para convertirse en una ciudad polo de desarrollo cultural. Y creo que el Hay Festival tendría que ser, y yo creo que ya lo es, esa semilla, esa palanca para promover el tipo de actividades culturales para los que Arequipa de verdad está diseñada.
Nosotros trabajamos con un pequeño equipo a nivel internacional y nacional durante todo el año, porque claro, los resultados que ustedes observan en noviembre, por ejemplo, que es cuando desarrollamos el festival, pues significan un trabajo arduo a lo largo de todo el año, que sin los voluntarios que nos ayudan tampoco sería posible. O sea que si hay alguno de los voluntarios escuchándonos, nuevamente nuestro reiterado agradecimiento. Creo que exhiben un compromiso totalmente sincero y con todas las ganas de contribuir al desarrollo de la ciudad, del país y de la región, obviamente. Y creo que además sientan un precedente, ¿no? del trabajo ordenado, sistemático y excelente que desarrollan durante los días del festival. El número de eventos, llamamos eventos a cada una de las sesiones que programamos durante los 4 días de festival, como les contaba, y son sesiones que se desarrollan físicamente en formato paralelo, o sea que empleamos aproximadamente 8 sedes en Arequipa, que van desde el Teatro Municipal, la Biblioteca Vargas Llosa, los centros culturales, etcétera, y las universidades que son socias del festival, tanto la Universidad Nacional de San Agustín, la Católica de Santa María y la Universidad Católica San Pablo, ¿no? En cuyas sedes también desarrollamos eventos. Entonces, la gente tiene, acá luego les muestro, no están viendo la pantalla ahora que estoy compartiendo, pero tenemos un menú, o sea, un menú diseñado de tal forma que la gente puede escoger en el horario indicado, en el horario que pueda asistir a cualquiera de los eventos que tenemos programados allí. Nosotros, dentro del formato presencial, hacemos un cobro simbólico por ingreso a cada sesión. En el formato digital lo estamos ofreciendo totalmente libre de costo para que sea una mayor cantidad de gente la que lo pueda gozar. Ven fotos ahí de nuestras anteriores ediciones. De verdad que es una fiesta Arequipa cuando llega el festival. Creo que como organizadores estamos felices en realidad por haber comprobado y seguir comprobando que no solamente eventos que pueden sonar de convocatoria masiva como conciertos o programas con actores populares, bueno, a los que algunos llamamos o llaman artistas, convoca a mucha gente. La cultura también lo hace, la exhibición de ideas, el compartir conocimientos Ángela. también convoca a una cantidad de público. Sí. ¿Ya Ángela, vamos con tiempo? sí, ya nos hemos pasado 1 minuto. Ok, bueno, cierro. El impacto mediático, yo pensé que era cortita la exhibición, la exposición. Pero bueno, podemos conversar sobre los resultados en impacto mediático, redes sociales y todo lo que implica el festival en este momento. Estamos preparando nuestra 7ª edición, o sea que quedo atenta, Quique. Perfecto. Conversaremos un poco más del High Festival. Ha sido Ángela Delgado, ella es la encargada del High Festival en Arequipa. Ahora nos toca presentar a Sara Cifuentes Ramseyer. Ella es gerente de gestión y desarrollo TANI. Es comunicadora para el desarrollo de profesión y candidata a la maestría de gerencia social de la Universidad Católica del Perú. Cuenta con un diplomado en neurociencias y especializaciones en resolución de conflictos y acompañamiento de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Tiene más de 10 años de experiencia en proyectos sociales relacionados con salud. Actualmente es gerente de gestión y desarrollo del taller de los niños TANI, liderando las líneas de innovación, escala y desarrollo de la organización, y es asesora de organizaciones sociales y movimientos de alto impacto en América Latina. Sara, te dejo entonces las pantallas para tu exposición. Muchas gracias, Enrique. Voy a solo cambiar la pantalla que se estaba compartiendo ahorita. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Como bien Enrique lo dijo hace un instante, mi nombre es Sara Cifuentes y yo vengo representando a la Asociación Taller de los Niños y les quiero contar un poco. Nosotros vemos la innovación social desde la organización que represento y cuál es la nueva forma en la que creemos que hay que trabajar con las personas. Solamente para contarles un poco, para nosotros en el propósito de TANI, es decir, el centro de nuestro corazón, lo que buscamos es reducir inequidades, esencialmente sanitarias y educativas, de poblaciones infantiles, juveniles y en riesgo, que viven esencialmente en zonas urbanas. ¿Cómo lo hacemos? Ofrecemos servicios de alta calidad que puedan permitir una transformación sostenible en la comunidad, ¿no?
De forma mucho más específica, nosotros venimos estando ya 42 años en el Perú, en algunos días es mi cumpleaños 43. El año pasado únicamente hemos logrado trabajar y hemos generado un impacto con más de 100.000 personas, y a lo largo de nuestra historia hemos podido estar en alrededor de 10 regiones en el Perú. Pero para explicarles como, con un poquito más de profundidad qué significa lo que yo acabo de mencionarles, les quiero contar la historia de Marcelo y de Sebastián. Esta foto, además de ser una foto súper bonita, es la foto final que tomamos de esta pareja de papá e hijo, pero la historia que está atrás es la historia que representa realmente qué es lo que hace el taller de los niños. Cuando Sebastián nació, la mamá tuvo muchos problemas de salud que hicieron que tuviera que estar internada durante muchos meses en la maternidad de Lima. Entonces, imagínense por un instante, para quienes, especialmente los varones, de pronto tener que salir con este bebé recién nacido a la calle y no saber qué hacer, porque normalmente quien se hubiera hecho cargo de la lactancia y de todo eso, normalmente suele ser la mamá. Entonces se encontraba Marcelo afuera de la maternidad de Lima, solo con su bebé recién nacido, aproximadamente 5 días, un bebé que estaba llorando, nadie le había dicho cómo tenía que darle la leche, nadie le había dicho cómo tenía que cambiarlo, nadie le había dado esta información que para muchas mujeres suele ser tan normal, pero que también cuesta mucho poder encontrarlas en los servicios de salud. Y Marcelo se sube a un taxi. Hay que pensar que la maternidad de Lima, de la zona en la cual nosotros estamos, se encuentra más o menos a 1 hora. Se sube a un taxi y en el taxi, lo que ocurre casi en todos los lugares donde uno se sube a un taxi en el Perú, es que el taxista te empieza a hacer la conversación. Y le empieza a preguntar a Marcelo cuánto tiempo tiene su bebé, qué es lo que está pasando, etcétera. Y Marcelo le cuenta que su mujer se ha quedado internada y que él se va a tener que hacer cargo. Y le dice, pero la verdad es que yo no sé qué hacer, ¿no? Te bebé recién nacido y no sé qué tengo que hacer, no sé cómo darle la leche, no sé cómo cambiar, no sé qué hacer, no sé cómo cuidarlo. Y el taxista le dice, no te preocupes, te voy a llevar al lugar que me ayudó a mí a saber cómo ser papá. Y es así como lo llevó al taller de los niños, que se encontraba literal a 1 hora de distancia, y lo dejó en la puerta. Cuando Marcelo llegó, lo primero que encontró no fue un centro de salud normal, fue un espacio de aprendizaje para las familias. Y es que eso es lo que somos, un espacio que genera un cobijo, un espacio que genera una empatía particular con las personas que los puedan ayudar en distintos momentos de la vida. Y esto no solo ocurre con hombres y con sus bebés, sino con un montón de mujeres, mamás adolescentes, con familias enteras que pueden estar requiriendo servicios que necesitan una empatía particular en algún momento de la vida para poder tener resultados sostenibles. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto en la parte superior de Guillermo con su hijita ya de 2 años. Y Guillermo estuvo con nosotros como papá adolescente desde que la pequeña nació, pero logró también terminar su secundaria con nosotros y después capacitarse en una formación técnica mientras su hijita seguía aprendiendo. Tenemos en la parte de abajo un adolescente que está terminando su escolaridad. Tenemos a mano izquierda mamás que están aprendiendo, por ejemplo, cómo hacer el proceso de vínculo con sus hijos cuando a veces no se da cómo darse. Y un poquito más a la derecha encontramos fotos de mamás adolescentes que también se encuentran en una situación de desprotección muchas veces cuando dan a luz a sus bebés, ¿no? Entonces, algo que yo les quiero también es esta cita de la da en un libro que se llama Errados y Errantes, para poder entender la importancia de esto. La escuela, el transporte, el centro de salud y los juzgados definen la forma como somos tratados. Ahí es donde se aprende el trato humano para la mayoría de peruanos y es como aprenden a comer en casa. Esto significa que la escuela no es solamente la escuela donde vas a aprender. El centro no es solamente donde vas a recibir una atención en salud. Son espacios donde vas a cómo convivir con el otro, donde vas a aprender cómo generar confianza con otras personas. Y al mismo tiempo es el espacio en el cual los profesionales tienen que aprender que su rol no va a ser solo dar una medicación, dictar una clase, dar un papeleo, sino que va a ir más allá, porque las personas que asisten a estos espacios tienen la confianza absoluta de que deben ser los espacios en los cuales mejor los van a tratar. Y a nosotros tiene que ver con la innovación que nosotros generamos en el taller de los niños, que la hacemos en 3 etapas totalmente replicables que hemos replicado en otros lados del Perú y que venimos haciendo también, por ejemplo, con municipalidades y con universidades. El modelo de TANI lo que busca es generar una metodología de impacto que permite trabajar de forma transversal en temas que son, en nuestro caso, de salud, educación y aseguramiento de derechos, en distintos momentos vitales de un ser humano.
¿no? Nosotros, para empezar, generamos un proceso de conexión. Si una persona está llegando para requerir sus vacunas, o para terminar el colegio, o porque no ha logrado acceder al DNI, lo primero que hacemos es generar una conexión con el otro desde la vulnerabilidad propia del profesional y que permita realmente poner a los profesionales al servicio de las necesidades de las comunidades, ¿no? Es cambiar la forma en la cual se está encontrando el centro de la intervención. Lo segundo que hacemos es poder generar interacciones que puedan tener espacio de aprendizaje y de transformación. No solo se trata de informar a las personas, pero también de asegurarnos que generamos espacios donde aprendemos mutuamente. En los espacios de salud, por ejemplo, que no solamente sean espacios para venir a recibir vacunas, pero también espacios para aprender sobre el bienestar, para aprender sobre la importancia de las vacunas en el tiempo o de los nutrientes en los momentos en los cuales los niños tienen anemia. Y finalmente, nuestra tercera etapa tiene que ver con la comunidad. Y como la historia que yo les conté hace un ratito de Marcelo y de Sebastián, se pueden generar redes que fortalecen el apoyo comunitario y crean el impacto y la confianza interpersonal. La historia que yo les conté, al final, es una historia de éxito que representa una buena experiencia, puede permitir la buena experiencia a un montón de otras personas, simplemente porque la gente aquí en el Perú y en muchos lugares de Latinoamérica se termina pasando la voz porque quieren bien que les ayude en algún tema. En algunos números, solamente para compartirles, porque suena muy bien, pero uno se pregunta, ¿esto realmente funciona? Y como Cintia estaba contando, tenemos que medir el impacto que han venido tan la experiencia y el trato que han recibido ha transformado su forma de vivir, en este caso solamente la salud y el bienestar, por ejemplo. El 95% de familias siente que no habría podido lo que aprendió en otro lugar. Y este es el dato que quizás a mí más me gusta, pero es que el 96% de las familias ha compartido su experiencia con otras, esperando que estas familias también puedan replicarlas, como el caso de Sebastián y de Marcelo. Nos Entonces, está para venciendo el nosotros, tiempo, Cintia. Nos está venciendo. Sara, Un sí, minuto para cerrar. súper. Entonces, para nosotros, ¿qué es innovación social? Es cambiar del enfoque centrado en el profesional al enfoque centrado en la persona. No solamente en la persona a quien nosotros vamos a atender, pero también el enfoque de la persona como profesional, ¿no? Como no solamente es un médico, sino es un ser humano y cómo utilizamos estas cualidades para poder atender mejor. Cambiar de la centralidad en el objetivo a la centralidad en el proceso. No solamente ver hacia dónde estamos yendo, pero también cómo lo estamos haciendo. Y cuidar muchísimo porque es ahí donde ocurre la transformación real en las relaciones entre las personas. Cómo pasamos del individuo a la comunidad. De dejar de pensar en una sola persona a ver cómo esta persona forma parte de un espacio mucho más grande y con mucho más personas. Y finalmente, cómo pasamos de la desconfianza entre los peruanos a la confianza colectiva a través de experiencias positivas que puedan permitir la transformación de una, de dos o de toda una comunidad. Muchas gracias y aquí les dejo los datos por si alguno quiere saber algo más o quiere buscarnos en redes sociales. Perfecto. Sara, te agradezco muchísimo por esta exposición, realmente muy, muy humana. Has personificado las necesidades y eso ayuda mucho a comprender mejor los fenómenos o las necesidades que debemos ayudar a superar. Ahora es el turno de Karina Montes Tapia. Ella es asesora de la alta dirección en la presidencia del Consejo Directivo del OEFA. Es economista por la Universidad Agraria de La Molina, magíster en gestión pública en la Universidad ESAN, ha sido gerente y jefa del equipo de análisis económico de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de Indecopi, es especialista en valoración económica y directora encargada de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental del OEFA. También se ha desempeñado como supervisor en Ocinermin y responsable de planificación, seguimiento, monitoreo del programa GTCI, Camisea, en el Ministerio de Energía y Minas, y bueno, tiene una larga trayectoria. Tendré que decir que actualmente es directora, es asesora de alta dirección en la presidencia del Consejo Directivo del OEFA, y como han escuchado en esta presentación, sus temas evidentemente son ambientales, así es que las dejo a todos ustedes con ella para su exposición. Adelante. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias por la invitación y también por las exposiciones de Sara, de Cintia. He estado muy interesada en lo que han expuesto y espero que la práctica y la experiencia que les traigo el día de hoy, pues tiene algunas cosas que se parecen, creo yo. Primero quiero contarles rápidamente que
¿qué es el OEFA, no? Para los que no conocen, el OEFA es una organización pública adscrita al Ministerio del Ambiente que tiene 3 funciones principales. La primera función es la de vigilar los componentes ambientales, y si algún componente está alterado, pues los inspectores van a campo, revisan qué es lo que puede estar pasando en diferentes actividades económicas, sobre todo las grandes, ¿no? Minería, hidrocarburos, electricidad, industria pesquera. Y si los supervisores van y encuentran que algo está pasando, pues corresponde poner una sanción, porque el marco legal está así dispuesto. Pero ¿qué es lo que busca OEFA con este proceso? Busca el cumplimiento ambiental, es decir, que las actividades económicas se realicen en el marco del respeto a los compromisos ambientales que han establecido las empresas y a lo que el marco legal indica. Pero entonces OEFA tiene esta carita de el multólogo, ¿no? El que va a ir, te va a encontrar y pues si te portas mal, te va a caer una sanción. Estuvimos explorando información y datos en la institución porque encontrábamos situaciones en las que el comportamiento no era muy racional, y ahí me voy a ir a mi lado economista, y les voy a contar qué dice la economía tradicional, ¿no? No se vayan a aburrir. ¿Cómo tomamos decisiones según la economía tradicional? Según la economía tradicional, nuestro cerebro es como una máquina perfecta y siempre vamos a tomar decisiones de la manera óptima, es decir, vamos a tomar decisiones de la manera en la que nos generen mayor bienestar, ¿no? No nos vamos a equivocar, vamos a escoger siempre el brownie, no, la manzana y no el brownie, ¿no? Vamos a pagar siempre a tiempo, no vamos a sacar nuestra FP y comprarnos un televisor, ¿no? No vamos a hacer eso porque somos seres racionales. Pero ¿qué nos dice la economía del comportamiento y los estudios de neurociencia, psicología, ¿no? Que no es verdad, que nuestro cerebro tiene como 2 lados, es gráfico, ¿no? No realmente tiene estos 2 lados, pero sí tiene un lado impulsivo, un lado emocional, el lado que nos hace no ahorrar para el futuro, que nos hace comernos un postre a sabiendas que nos puede caer mal, y a tomar decisiones no siempre de manera racional y lógica, sino decisiones de manera impulsiva. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque en el año 2016 comenzamos a recolectar una cantidad de datos muy grande, una cantidad de datos, y de pronto nos dimos cuenta que algo estaba pasando, porque poníamos en las normas muchos beneficios para que las empresas, por ejemplo, no sean multadas, ¿no? O si te encuentro y corriges en los 5 días, ya no te multo, pero sin embargo no corregían. Y por ejemplo, podían ser cosas muy sencillas, ¿no? Podían ser cosas muy sencillas y decíamos, pero ¿qué está pasando aquí? Aquí puede estar pasando un tema de comportamiento. ¿Será que no nos estamos haciendo entender? ¿No? Y lamentablemente, digo lamentablemente porque los abogados sabrán que el marco legal a veces es muy rígido, pues sí corresponde seguir sancionando si alguien no se porta de acuerdo a derecho. Entonces decidimos capacitar un grupo de personas que yo lidero en OEFA sobre técnicas de comportamiento y economía del comportamiento, y conformamos en el año 2018 un grupo de trabajo que estudia las disciplinas de las ciencias de comportamiento para lograr el objetivo que queríamos, que era el cumplimiento ambiental. El primer portafolio de proyectos inició en el año 2018, hicimos 5 proyectos y los resultados han sido bastante alentadores. Traigo un ejemplo porque el tiempo es corto aquí. ¿Cómo trabaja este equipo de trabajo y cómo se desarrolla aquí la innovación, que no es la innovación, como decían las anteriores ponentes, no es la innovación de la tecnología o la innovación de que hago un aplicativo para el celular, ¿no? Es diferente. Aquí lo que estábamos haciendo era estudiando el comportamiento para ver si podíamos mejorar. Les pongo un ejemplo. Cada vez que llega una denuncia ambiental a la OEFA, existen 2 posibilidades: que OEFA sea quien deba ir a solucionar el problema o que sea otra entidad pública, puede ser un gobierno regional, una municipalidad, porque en el tema ambiental las competencias están en diferentes entidades públicas. Lo que hacía OEFA era que mandaba una carta más o menos de este tipo, pero que tenía varias hojas. Solo el 36% de funcionarios a quienes les mandábamos la carta nos respondían. Es decir, de cada 100 cartas que mandábamos, solo nos respondían 36. Y el promedio de respuesta era 71 días. Es decir, había una persona que había denunciado algo a una entidad pública y le llegaba la respuesta después de 71 días, y solo en el 36% de los casos. Y decíamos, pero esto está rarísimo, ¿cómo no nos van a responder si es una denuncia? Es importante, más allá si la denuncia tiene asidero o no, pues el Estado tiene que estar ahí para el ciudadano, para responder. Identificamos sesgos de comportamiento. ¿Qué puede estar pasando acá?
Primero nos dijeron que la denuncia tenía una cara muy legal, en ningún lado decía que había una denuncia, era muy denso para comprender. Entonces decidimos aplicar ciencias de comportamiento y diseñamos la intervención y cambiamos el formato. Cambiamos el formato poniendo a la parte de arriba derecha que esto es una denuncia, dónde funciona, le decíamos cuántas denuncias nos va debiendo, ahí van a ver que hay como una manito acá, negativo, ¿no? Ya te mandé 40 cartas y solamente me has contestado una, ¿no? Vas mal. Y tu vecino, imaginemos que era para un gobierno regional, imaginemos de Arequipa, pues tu vecino de Moquegua está mejor que tú. Y le avisábamos cómo iban los vecinos, ¿no? ¿Qué logramos con esto? Bueno, a un grupo, porque decidimos utilizar metodología experimental, es decir, las metodologías pues, más rigurosas, a un grupo le mandamos la carta de siempre y a otro grupo le mandamos la carta nueva, ¿no? Diseñada para atacar sus sesgos y heurísticos y atacar su lado su lado racional, ¿no? Buscar su lado de, oh, me voy a preocupar porque algo está pasando. ¿Cómo es posible que mi vecino conteste más que yo y que yo deba pues 40 cartas, 20 cartas, ¿no? Los resultados fueron bastante positivos. Ahora tenemos el 86% de respuestas en 22 días de promedio, es decir, cambiamos completamente los datos y los resultados, el problema fue amortiguado, bueno, y esto puede seguir mejorando, ¿no? Este tipo de intervenciones nos hicieron merecedores del premio a la innovación pública del año pasado, ¿no? OEFA fue el ganador del Premio Especial a la Innovación Pública, demostrando que la innovación a través de las ciencias de comportamiento es muy útil para empatizar con nuestros usuarios, ¿no? No solamente basta diseñar una solución como la multa u otra cosa pensando que esto va a llegar y va a solucionar el problema, ¿no? A veces tenemos que empatizar y llegar más adentro, ¿no? Saber que finalmente con nuestras intervenciones públicas estamos llegando a alguien y tenemos que ser comprendidos y comprender quién nos está recibiendo, ¿no? Otra lección aprendida es recoger información en toda la etapa del proceso, tener indicadores y sobre todo medir el cambio como también nos indicaba Sara y nos indicaba Cintia. Les dejo la página web para mayor información para los que quieran abordar o investigar más sobre el tema conductual. Muchas gracias. Karina, ha sido muy amable por tu exposición. Bueno, es importante, sobre todo en la administración pública, mejorar sustancialmente los procesos, la atención, la empatía con el usuario. Creo que es realmente un gran trabajo. Ahora quiero presentar a nuestra quinta y última expositora, Luz Marina Rosas. Ella es responsable del área de educación de Descosur y es facilitadora CEFE Internacional, licenciada en educación del nivel secundario de la Universidad Nacional de San Agustín, tiene una maestría concluida en investigación y docencia, tiene experiencia de más de 15 años en educación en zonas rurales y urbanas de Arequipa, en Cusco, y docencia a nivel superior en Loreto. Es especialista del OGEL Caylloma en el área de ciencias y ambiente, esto en Arequipa, y tiene experiencia en formulación y ejecución de proyectos de desarrollos educativos, de emprendimiento, inserción laboral, género y otras cosas. Como ustedes pueden ver, es una especialista en educación, así es que dejo a todos ustedes con ella para su exposición. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para que podamos visualizar la presentación de hoy día. Bueno, en esta oportunidad vamos a compartir una experiencia que nosotros hemos tenido como Descosur en el Valle del Colca, ¿no? Pero primeramente un poco explicarles a todos y a todas. Descosur es una institución que promueve proyectos de desarrollo en la zona sur del país, en Arequipa, Puno y Ayacucho. Y todos nuestros proyectos de desarrollo siempre siempre buscan la innovación y también desarrollar enfoque territorial, enfoque de género. En esta oportunidad quiero compartirles este proyecto de emprendimientos, pero más que un proyecto, lo que quiero compartir es la historia de vida de muchos jóvenes emprendedores del Valle del Colca. Quienes apostaron, ¿no? en este proyecto por iniciar emprendimientos articulados a la dinámica económica de este valle. El Valle del Colca tiene una dinámica particular porque tiene una riqueza cultural, tiene una riqueza natural también, paisajista, con bellos andenes, con mucha artesanía, turismo,
y también todo lo que está relacionado con actividades económicas como la agricultura, la ganadería. Y es por ello que vimos que era súper importante poder trabajar estos proyectos de emprendimiento, pero que vayan articulados a la dinámica económica del valle. Nosotros planteamos una estrategia de intervención en la cual fue en forma transversal, digamos, todo el tema de la innovación, porque queríamos hacer todo un programa de capacitación, acompañamiento y asistencia técnica, pero que realmente motive e impulse a estos jóvenes a que ellos puedan desarrollar sus emprendimientos. Por ello es que habíamos planteado primero una convocatoria y selección, porque fueron más de 200 jóvenes que se inscribieron para ser parte de este proyecto, con los cuales iniciamos un tema de formación de capacidades, ¿no? Con talleres desde identificación de las ideas de negocio, talleres de características emprendedoras, talleres de cómo ellos pueden elaborar su plan de negocio y cómo pueden también implementarlo. Y luego a través de un concurso identificamos a aquellos que eran más innovadores y a los que se les dio un capital semilla, ¿no? Para que ellos puedan implementarlos. Y posteriormente fue toda una asistencia técnica, más que asistencia técnica, queremos llamarle una asistencia personal, porque vimos que era súper importante trabajar a la par todo el tema de desarrollar estas habilidades técnicas, pero también las habilidades personales, que son fundamentales cuando hablamos de emprendimientos sociales. Y bueno, podemos ver que estos proyectos emprendedores, que inicialmente nosotros pensamos que podían ir articulados al turismo, pero vimos que muchos de ellos estaban también articulados a todo lo que tiene que ver con la dinámica económica, ¿no? Por eso muchos de ellos se orientaron a proyectos productivos como agropecuarios, y cada uno de ellos respondiendo a las necesidades de su comunidad. Podemos ver algunos ejemplos como la casa de hospedaje Huasihuerta, que se ubicó en el distrito de Coporaque, que fue un emprendimiento familiar, porque no solamente acá participó ¿no? de la emprendedora, sino también junto a toda su familia para que puedan tener esta casa de hospedaje. Igual los operadores de turismo y museos. Estos emprendimientos, como pueden ver, estaban más relacionados a la actividad turística que hay en el Valle del Colca. Luego tuvimos otros emprendimientos, que fue la crianza y manejo de comercialización de ganado vacuno, establo Colpa, productos lácteos, también producción de quesos y yogures en el distrito de Lari, también crianza de cuyes, el aposento de Don Cuy que tenemos aquí en el distrito también de Lari, que estaban estos más articulados a las actividades productivas de la zona. Y también artesanías, ¿no? Venta de artesanías, llama trekking, purigmasi, y también snack, donde se producían productos con productos de la zona, ¿no? Como es la quinoa, la cañigua, kiwicha, y muchos de ellos que ellos habían identificado. En todos estos emprendimientos, lo que nosotros promovíamos es que sean un poco más innovadores, ¿no? Porque estaba dirigido a jóvenes de 18 a 29 años, los cuales le han dado ese plus, digamos, de hacer innovación, ¿no? Junto con sus familiares, muchos de ellos han realizado estos emprendimientos, pero ellos le han dado esta innovación, ¿no? De que puedan ser un poco más llamativos, que puedan tener ideas más nuevas, ¿no? En toda la zona para poder dinamizar la economía. Bueno, los aprendizajes que nosotros podemos rescatar es que a pesar de las pocas oportunidades con las que cuentan los jóvenes de zonas rurales, ellos siempre han demostrado mucho compromiso y capacidad empresarial para administrar sus emprendimientos. Muchos de ellos actualmente continúan con los emprendimientos, pero además también queremos resaltar que ejercen liderazgo en las comunidades en las cuales se encuentran trabajando, ¿no? Tal vez algunos han cambiado de rubro, pero este espíritu emprendedor que ellos han desarrollado lo mantienen. Un factor fundamental es la identidad, para que podamos desarrollar este sentido de pertenencia en todos los jóvenes, ¿no? Ellos se sienten muy orgullosos de ser parte de este valle, del Valle del Colca, ¿no? Que tiene tanta riqueza en artesanía y en turismo.
También algo que nosotros hemos podido rescatar es de que el factor psicológico relacionado con las habilidades personales y sociales es lo que ha permitido, ¿no?, que nosotros podamos tener estas experiencias exitosas. Que la autoestima, la tolerancia a la frustración, la asertividad, todos ellos contribuyen a este espíritu emprendedor. Entonces, le hemos dado mucho tiempo para poder trabajar el tema de las habilidades personales, de las habilidades emprendedoras, ¿no? No solamente desde un tema de capacitarlos, sino de acompañarlos con diferentes profesionales, como han sido asesores empresariales y también psicólogos, ¿no? Entonces ahí hemos tenido estos resultados que les mostramos ahora. Bueno, esto básicamente es lo que yo podría un poco compartirles el día de hoy sobre la historia de estos jóvenes emprendedores de zonas rurales que nos pueden motivar a otros a seguir ¿no?, transmitiendo todo este tema de emprendimiento. Muchas gracias. Gracias a ti, Luz Marina. Realmente quiero agradecer a Cintia Varela, Ángela Delgado, Sonia Cifuentes, Karina Montes y Luz Marina Rosas por sus exposiciones. Ahora creo que podríamos intentar empezar a una conversación que nos ayude a comprender un poco a los que somos un tanto ajenos a este trabajo diario con la innovación social. Yo estuve pensando que en una sociedad como la nuestra, donde la mayor parte de las cosas no funcionan muy bien, la innovación no debe ser solo una opción. La innovación resulta ser vital. Pero yo me preguntaba si realmente los peruanos, nuestra sociedad en general y en particular los peruanos como personas, somos innovadores. Yo, tal vez quisiera empezar esta pregunta con Cintia. Cintia ha visto los procesos, nos ha dicho cómo organizarnos. Tal vez Cintia podría contar, tratar de ver cómo, de decirnos cómo ve a los peruanos y a nuestra sociedad. ¿Somos peruanos innovadores? ¿Somos sociedad innovadora? Somos un país emprendedor y creo que con eso parte muchísimo. La innovación es algo que estamos, creo que, descubriendo en el camino. ¿Podemos llegar a ser un país muy, muy innovador? Sí, todavía creo que es algo que debemos construir. Y eso va de la mano, una de las cosas que había comentado en mi exposición es que cuando hablamos de innovación pensamos muchos de que está relacionado solamente con tecnología. Y en realidad hay muchas maneras de innovar en procesos, en servicios, y es algo que se está descubriendo. Yo el ejemplo que claro, no les llegué a contar, pero que estaba en las imágenes cuando les hablaba de las herramientas, es de un emprendimiento que se llama Simbiosis, que sí llegué a comentar, está en Incahuasi, en el norte, en Trujillo, y me gusta mucho contar este emprendimiento, porque creo que muestra cómo a veces podemos ver que en el entorno no hay nada que favorezca al emprendimiento, pero se genera esa, no sé si chispa, pasión o simplemente ganas de transformar tu entorno, como fue en el caso de César, que en esta comunidad, en primer lugar, las personas ganaban 150 soles mensuales. La línea de pobreza extrema es 180. Entonces ni siquiera llegaban a lo mínimo. Hay pinos. En muchas regiones del país, hace muchos años, con un proyecto del Estado de reforestación, sembraron pinos. Cuando hay pinos, el suelo no se puede utilizar para, no sé, sembrar papas, camotes, otro tipo de alimentos. Y alrededor del pino empezó a crecer un hongo, que no sabían si era un hongo comestible, venenoso, si servía o no servía, o para qué servía. Y es ahí donde viene el ingenio. Ver primero qué cosa es esto, qué se podría hacer con ello. Y les cuento, el primer lugar creo que al que exportó César y su equipo fue a España, si no me equivoco, y fue buscando en internet. O sea, simplemente es dónde encontrar mercado, a quién interesaba comprar estos productos. Entonces, poco a poco han ido innovando hasta en la forma del secado del hongo. Se dieron cuenta que había que secarlo de una manera específica, probaron con diferentes formas. Claro, ahora utilizan energía solar y una serie de equipos para poder hacerlo, pero en realidad esa comunidad, incluso ahora, para cerrar esto de cómo la innovación también permite generar un impacto y tiene que, y es importante, como tú decías,
Ahora las familias ahí están ganando alrededor de 1.500 soles mensuales. Ujú. Entonces estamos hablando de 10 veces más el nivel de ingreso en una zona donde ya se pensaba que no se iba a poder hacer nada. Y con un alimento, que al final me han hablado que se puede hacer chicharrón, ceviche, una serie de cosas con el hongo, pero que en principio tú lo ves y dices, ok, no se puede, ¿qué se construye alrededor de esto? ¿Cómo cambio la vida de mi familia? Que en realidad eso fue también una de las motivaciones de César, era cambiar la realidad de su familia. Él nació ahí, creció ahí y vivió, y vive todavía en la zona y quería cambiar la realidad de su familia, de su mamá, de su papá, de sus tías, de las mujeres de la comunidad. Entonces sí va amarrado, pero creo que debemos justamente pensar en diferentes formas de innovación. Perfecto. Lo que tú me acabas de responder me lleva a otra pregunta. Tú, siempre nos han dicho, Perú, país de emprendedores. Para ser emprendedor, bueno, creo que los peruanos nos hemos hecho emprendedores por necesidad más que por vocación. Sin embargo, para ser emprendedor hay que ser creativo, hay que ser inteligente. Y yo quería preguntarle a Sara Cifuentes, que tiene estos estudios específicos en neurociencia, si los peruanos somos creativos, somos inteligentes y si realmente podemos diferenciar en el mundo sociedades más inteligentes y más creativas que otras. Enrique, es una pregunta bien compleja en la que me haces. Me Yo, imagino. yo no creo que yo tenga además la capacidad para poder decir si es que hay alguna sociedad más inteligente. Sí creo, para poder que uno tiene que lograr para tener éxito en un emprendimiento, no solamente hay un valor en la ecuación, ¿no? Hay una serie de cosas que están adentro de esta ecuación. Y no solamente es la inteligencia y no solamente es la creatividad. Creo que hay una cuota, por ejemplo, de constancia, de no se haga, ¿no? Generar emprendimiento, generar innovación, no es solamente tener una idea brillante en un momento y otra persona se haga cargo, ¿no? Tener una buena idea significa asegurar que pueda ser operativa, que vayas a tener el presupuesto para poder lograrlo, que tengas la pasión para conectar con las personas que van a querer creer en tu idea en algún momento, ¿no? Entonces, esa constancia, eh, que tú la vas armando a lo largo del tiempo. Creo que hay personas sumamente inteligentes, pero si tú quieres conectar con otro, si no sabes a otra persona, da igual si tú o no, ¿no? Por ejemplo, a mí me apasiona la salud infantil y a muchas personas no les apasiona la infantil. Entonces tienes que tener la constancia necesaria para poder transmitirle esta pasión a otra persona, para que casi que la sienta, la viva contigo, para que la próxima vez que vea un niñito pequeño en la calle diga, ese niño tendrá anemia o no tendrá anemia, más allá de si ese es su tema o no, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una suma de ecuaciones y lo otro, y que es un hecho muy concreto en este país, y es que también necesitas oportunidades, ¿no? No es simplemente que tienes una idea, que tienes la constancia, que tienes la creatividad, tienes que tener oportunidades y somos un país donde las oportunidades no son para todo el mundo y eso es algo que tenemos que tener, ¿no? Si algo tenemos que construir en el futuro para nuestros niños o para nuestros jóvenes, disculpen, tengo un cachorro que se sube, que construir para el futuro es un país con más oportunidades. ¿Y cómo se construyen oportunidades? No solamente yendo a buscar a fundaciones que son mucho, que son muy grandes, u organizaciones que ya están por todos lados, sino quizás estas más chiquitas, ¿no? Que todavía no han tenido la oportunidad para crecer, para mostrarse al mundo. Estas que trabajan en silencio muchas veces porque prefieren gastar todo lo que tienen en su presupuesto, atender a las personas y no tanto en ir a ferias, en mostrarse, ¿no? Entonces, yo creo que este es un espacio súper bacán para ver cómo se empiezan a generar esas oportunidades para que estos pequeños que tienen ideas brillantes, que tienen la constancia y que tienen la creatividad, empiecen a tener el lugar que tienen que tener en nuestro ecosistema social, ¿no? Y eso también es responsabilidad de todos. Nosotros como organización de 42 años tenemos una responsabilidad enorme, 42 años trabajando y haber tenido la suerte de tenerlos, ¿no? Entonces, también parte del trabajo que hacemos es poder apoyar a otras fundaciones chiquitas o organizaciones que recién empiezan para
tecnología, porque al final lo que nosotros hemos aprendido, ellos en 2 años lo pueden convertir en magia y crecer mucho más. Ujú. Crece, estamos creciendo toda la sociedad. Ah, Sara, sí, bueno, me imagino que es realmente complejo establecer si hay sociedades más creativas, inteligentes o innovadoras que otras. De lo que sí creo que podríamos estar seguros es que eh, un gobierno o algunos organismos pueden incentivar la creatividad, la innovación, como lo está haciendo ahora a través, por ejemplo, de este certamen con CITEC. Y yo quería preguntarle a Karina Montes, que ha trabajado este tema de procesos en una organización gubernamental, si nosotros podríamos empezar a encaminar la creatividad, a encaminar la innovación, a empezar a dar soluciones diferentes y más eficientes a las necesidades que tenemos. Recuerdo, por ejemplo, el caso del milagro irlandés. No fue pues una cosa de un momento a otro. Desde el gobierno se propusieron entrar en las escuelas y empezar a dirigir las vocaciones. Dijeron, no necesitamos muchos abogados, ya no necesitamos muchos médicos, necesitamos ingenieros porque lo que quiere esta sociedad es entrar a desarrollar tecnología. Entonces, allí hubo una injerencia tremenda del gobierno para encaminar una sociedad. En el Perú deberíamos hacer eso, deberíamos encaminar la creatividad, la innovación hacia determinados sectores. Tú ves vocaciones innovadoras en el Perú, por llamarlas de alguna manera. Es bien interesante lo que mencionas, Enrique, pero yo creo que el Estado tiene un rol fundamental y es generar un entorno para la innovación en general. Y ese entorno de la innovación que el Estado tiene un rol para generar es justamente flexibilizar algunas reglas y requisitos para que no sea tan difícil hacer las cosas diferentes, ¿no? A veces un emprendedor o una iniciativa se choca frente a mucha regulación, ¿no? En vez de ir a sacar un permiso a un solo sitio, pues necesito 10 permisos de diferentes organizaciones, necesito ir a la municipalidad, al gobierno regional, necesito ir a Lima, necesito ir al ministerio X, al ministerio Z, y a veces eso es lo que genera que yo ya no tenga ni ganas de emprender o irme al lado de la informalidad, y muchas de las innovaciones, por ejemplo, no son protegidas porque todavía hay otro proceso. Entonces, más que enfrentarnos a fortalecer algún tipo de innovación en el Perú, que yo creo que el Perú tiene de todo para todos, yo pienso que el Estado desde su rol, desde el rol que le corresponde jugar, que es el de generar este clima y poner las reglas claras, pues el Estado tiene que mirar a sí mismo sus procesos y saber si realmente está generando un clima de innovación. ¿Estoy realmente generando cuando paso por 10 trámites? ¿Estoy haciendo que los innovadores realmente puedan? Yo les cuento un caso muy chiquitito que empezó en Corea. Se llama Regulatory Sandbox, que es un espacio de clima de innovación. Es decir, permiten a la gente que haga sus innovaciones 0 reglas, observados por el Ministerio de Innovación, en este caso imaginemos por el CONCITEC, para saber realmente qué permisos o qué licencias necesita para no hacerlos pasar por un proceso tortuoso. Se llama sandbox porque emula esta caja de arena donde los niños juegan de manera segura. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es, desde su rol regulador, facilitar las reglas de juego para que realmente cualquier emprendimiento o cualquiera que quiera hacer lo que sea, pueda hacerlo sin sentir realmente que el Estado está atrás poniéndole una multa o pidiéndole 40.000 papeles, ¿no? Por ahí va mi respuesta. Claro, quiero entender que tú percibes que la sobreregulación lo que hace es finalmente matar la creatividad. Es que sí, y lo digo desde una opinión también personal, ¿no? Invita promueve informalidad y quita las ganas de emprender para el lado formal, ¿no? Entonces el Estado tiene un rol muy bonito ahí y un reto muy grande. Lo que acabas de decir me lleva a tirarle la pelota, pasarle la pelota a Ángela Delgado, porque si la sobreregulación mata la creatividad, lo que tenemos con el ejemplo de Ángela Delgado es que
el High Festival, que se organiza en distintas ciudades del mundo, nunca o casi nunca en capitales, sino en pequeñas ciudades, en lugares más íntimos, lo que alaba el High Festival es la libertad de pensamiento, la creatividad en general. Y ahí va mi pregunta. ¿Puede realmente, Ángela, la cultura generar un cambio en países con necesidades tan urgentes de sobrevivencia como el Perú, como las zonas andinas, como los cordones de pobreza que hay alrededor? ¿Es posible llegar a ellos con mensajes como el del High Festival para cambiar sus vidas? Sí, Enrique, yo soy una convencida de que la cultura es también necesaria y tendría que estar a la par de otras necesidades que obviamente calificamos de prioritarias porque lo son, tipo la salud, la educación. Pero ¿qué pasa si no alimentamos eso que tenemos adentro y que es nuestro principal, ¿qué te digo? Nuestro principal valor, que es el cerebro humano. O sea, nosotros creo que hemos descuidado la alimentación sobre los hombros. Y hablando de innovación, también nos toca romper paradigmas, ¿no? Y ver la manera de trabajar transversalmente para que esa cultura, como lo llamamos, para que quiebre el rollo elitista que le damos, ¿no? Para que esa alta cultura de las exposiciones, museos y demás aterrice y tenga otro lenguaje de llegada y para que se sepa que la creatividad tiene otras vías de transformación para el espíritu humano. Yo creo que la cultura es como que la vitamina importantísima y además de necesaria, yo creo que imprescindible para que nos reconozcamos también semejantes, ¿no? Semejantes en nuestras diferencias. Yo creo que la cultura nos ayuda a ser empáticos, o sea, a establecer un nivel de empatía tal que podamos respetar al otro aunque piense distinto. Y es lo que nos falta en este momento. Yo creo que, y eso se tiene que sembrar desde niños, o sea, el sistema educativo tiene que romper muchos paradigmas para pensar, para incentivar que la gente piense por sí misma. O sea, ya dejemos por Dios de ser la cultura borreguil, ¿no? O sea, el que me enseñes ABC y yo repita ABC como un lorito. No, o sea, el niño tiene, el ser humano tiene innumerables condiciones para saber demostrar lo que puede hacer. No todos somos dotados en matemáticas, ni todos en ciencias, o sea, hagamos bien lo que nos gusta hacer, lo que nos apasiona, lo que sabemos hacer y hagámoslo también transversalmente, o sea, rompamos las paredes esas que establecen que las matemáticas están acá y la biología por allá. No, o sea, pensemos de manera integral. Yo creo que eso es lo que falta en el Perú y falta en muchos países, obviamente, pero falta que nos juntemos, que hablemos, que conversemos. Estoy realmente encantada con todo lo que han dicho las personas que participan en esta mesa. Yo creo que hay temas para poder compartir, para poder crecer juntos, ¿no? O sea, ¿qué puedo aprender yo de ti y qué puedes aprender tú de mí? Y eso también lo digo para toda la gente que nos escucha, ¿no? Hay que romper esas ideas absurdas que separan en bloques el conocimiento humano. Me resulta muy interesante lo que dices. La educación, la cultura, eso es lo que nos puede igualar y lo que puede marcar la diferencia, puede hacer que las personas podamos hacer mejor las cosas. Innovar es cambiar la vida, y en el ejemplo, en la exposición de Luz Marina, he visto que los proyectos de Descosur están cambiando mucho la vida de las personas. Yo en algún momento quedé encantado con el pensamiento de Carlos Slim, este multimillonario mexicano, que él decía que una persona podría tener en su pueblo el mejor colegio, tal vez el mejor centro de salud, pero lo que finalmente uno busca es generar sus propios recursos, no tener asistencia, sino trabajar. Y él creó una fundación para capacitar a las personas y tener trabajo. La experiencia que veo de Luz Marina es cambiar la vida de las personas generando algo que a mí me parece muy interesante: empresa. Cambiar el concepto de asistencia por emprendimiento. ¿Cómo ha sido ese proceso en el Perú? Porque hasta hace unas décadas
lo que había era mucha ONG que recibía dinero del exterior. Y ahora lo que veo es que están, en primer lugar, que esas ONG se han transformado. Y ahora entra un concepto, ¿no? Empresa social. ¿Cómo enfocas, Luz Marina, ese concepto a nivel de Arequipa, del sur y del Perú en general? Sí, yo creo que es súper importante lo que mencionas, que lo que nosotros tenemos que promover es generar este autoempleo, generar el empleo en zonas donde de repente nos hemos acostumbrado más al asistencialismo, ¿no? A recibir, como en este caso que nosotros trabajamos más en zonas rurales, lo que nosotros estamos promoviendo ahora es que las familias puedan ellos generar estas unidades productivas, ¿no? Donde ellos puedan tener ciertos recursos para que puedan de alguna forma mantener a su familia, pero también contribuir en el desarrollo económico de la comunidad, ¿no? Como es el caso de estos jóvenes con los cuales nosotros hemos trabajado, que a pesar de que muchos, bueno, no tenían experiencia en emprendimiento, porque sabemos que el tema de emprendimiento, como lo has mencionado, es un poco nuevo en nuestro país, ¿no? En las escuelas, en las instituciones educativas, pues no se fomenta mucho, ¿no? Recién estamos entrando nosotros ahora a un tema de promover el emprendimiento desde las escuelas, a través del área de educación para el trabajo, promover el tema de innovación también a través de proyectos de aprendizaje, como nos decía Ángela, ¿no? De que sea todo articulado, que no sea cosas separadas. Y creemos nosotros que si empezamos desde estas bases, vamos al final a tener pues personas que tengan este pensamiento emprendedor y que sean capaces de generar, ¿no? De generar sus propios recursos y generar también mucha riqueza que contribuya no solo a la familia, sino también a la comunidad, ¿no? Aprovechando todos los recursos que tienen, porque sabemos que muchas zonas rurales, muchos lugares de nuestro país tienen mucha riqueza cultural, mucha riqueza natural, y que con toda esa riqueza pues se puede contribuir y generar muchos cambios, ¿no? Cambios que van a contribuir a la persona y también a toda la familia y la comunidad. Gracias, Luz Marina. Yo tal vez quisiera conversar con Cintia porque hay una cuestión que a mí me interesa mucho y me imagino que a muchos de los que están en estos momentos unidos en esta mesa, y es qué es lo que debe funcionar. En tu exposición, Cintia, tú hablabas que no importaba si era empresa, que en todo lugar se podía innovar. Pero ¿qué es lo mejor para hacer innovación social? ¿Qué modelo funciona más? ¿Una fundación? ¿Una ONG o un programa gubernamental asistencialista? ¿O este concepto de empresas sociales, donde lo que generamos es ganancia? O sea, sí tenemos un afán de lucro, pero no para meterlo en nuestros bolsillos, sino para reinvertirlo y generar más innovación, generar mejores recursos y cambiar la vida de personas. ¿Qué modelo te gusta más? Es ¿Qué una modelo buena funciona una buena mejor? pregunta, Enrique, porque en realidad creo que es importante comentar que hay 4 características que tienen todos los emprendimientos sociales o las empresas sociales. Tienen que tener primero una misión social o ambiental explícita. Eso es algo, o sea, tiene que ser el corazón de su negocio. El modelo de negocio tiene que ir alrededor y girar alrededor de esta misión social o ambiental. A diferencia de repente de un emprendimiento tradicional donde puede haber un área de responsabilidad social. Acá esto es el corazón de todo. Otro punto, me voy a saltar el segundo, pero otro punto está relacionado con la solución, que tiene que ser innovadora, sistémica, porque justamente Ángel hablaba de eso, hablaba de no solamente de la transversalidad, sino hablaba de la articulación que debería haber entre todos, para que realmente haya algo más integral. Tiene que medirse el impacto. Pero la segunda característica, sea con o sin fines de lucro, es que tenga un modelo de negocio que sea autosostenible. Entonces, no es que exista un modelo, un tipo de empresa, o sea, si es con fines de lucro o sin fines de lucro, y una sea mejor que la otra. Porque en realidad, un emprendimiento social que gana, o sea, que lucra y que después reparte utilidades y las mete al bolsillo de los accionistas, no la hace menos empresa social. Porque la idea es que existe, o sea, el rango, el espectro del emprendimiento social puede ir desde una ONG, una organización sin fines de lucro, siempre y cuando que más del 70% de los ingresos no provengan de donaciones. No digo que choteemos a las donaciones, bienvenidas son, pero la idea es que
puedas sobrevivir. ¿Qué pasa si después mañana te dicen que ya no vas a recibir una donación? Y representa tanto de tus ingresos. Entonces tiene que ser autosostenible en ese sentido. Y puede pasar por una cooperativa, o puede pasar por una organización con fines de lucro, que es una empresa, ya sea que reparta o no reparta utilidades. Entonces no es que uno sea mejor que el otro, creo que acá lo importante es que más bien sí tenga súper claro cuál es el propósito que está buscando, cuál es el público beneficiario que está atendiendo y cuál es el impacto que se tiene que tener en él. Porque al final es un negocio por sobre todas las cosas y tiene que serlo, tiene que ser visto como tal, independientemente si después se reinvierte o no se reinvierten esas utilidades. Pero nuevamente hay como un paso previo, ¿no? De cumpliste con la misión social o ambiental que te propusiste, satisfaciste realmente todo lo relacionado con el impacto a tu público beneficiario. Si todo eso se cumple, y dependiendo del régimen que tengas, nada, reparte utilidades si lo consideras necesario. Perfecto. ¿Tú crees que para una respuesta rápida, Sí. las empresas con fines de lucro están cambiando la vida de las personas? ¿Hay muchas de esas empresas en el Perú que están haciendo bien, ganando dinero? Sí, por supuesto. Es que no, lo que pasa es que a veces uno ve que, empieza con fines de lucro, Satán, y lo ponen la cruz. No, para nada. O las ONGs también pensamos de que ese modelo, no siempre un modelo es mejor que el otro, no quiere decir que uno sea mejor, o sea, cada uno va a depender de la circunstancia que tenga, pero no hay que satanizar tampoco las organizaciones con fines de lucro. Y yo te digo rápidamente, nosotros en la red Cunan tenemos 298 emprendimientos sociales registrados a la fecha, emprendimientos que tienen impacto en todo el Perú. De esos, claro, hay muchísimos más, no digo que sean los únicos emprendimientos que hay en Perú, así que si hay emprendimiento social, por favor postulen a la red Cunan para hacer seguir creciendo este número y el impacto que tenemos en ellos, pero más o menos la mitad son organizaciones con fines de lucro y la otra mitad sin fines de lucro, más o menos. O sea, entre 55 y 45, algo, o 50-50. Entonces, sí, por supuesto, y tienes, no sé, se me viene ahorita para cerrar como un ejemplo, Josec, es un emprendimiento social, es una empresa social, con fines de lucro que reparte utilidades, pero transforma también la realidad de niños que están en zonas altoandinas que tienen impacto, o sea, se les impacta directamente por el tema del frío. Entonces, Perfecto. sí, claro que sí. Yo no sé cuántas veces le habrán hecho esta pregunta a Ángela Delgado, pero se la voy a volver a hacer. Yo sí se la he hecho varias veces en privado y también en entrevistas que hemos tenido a través de los medios de comunicación. ¿Es posible ser innovador, transformar a la sociedad a través de la cultura y además ganar dinero? Es decir, hacer empresa cultural con todas estas bondades. Totalmente posible, ¿no? Solamente hay que remitirse a ejemplos nacionales e internacionales que están ahí para evidenciar que la cultura también rinde beneficios económicos. Y yo creo que es un área que no está lo suficientemente investigada, ¿no? Para incluirla dentro de todo este esquema, este ecosistema de desarrollo que deberían tener ciudades como la nuestra, me refiero a Arequipa, ¿no? O sea, yo siento que la cultura sigue estando alejada de todo esto que llamamos emprendimientos de desarrollo, porque es tomada de repente como lo que la gente a veces piensa, ¿no? Como una actividad solamente para pocas personas o como el hobby de alguien que se le ocurre, en este caso, por ejemplo, hacer un festival. O sea, la cultura rinde totalmente beneficios económicos que a su vez son beneficios sociales porque es una inversión a largo plazo. Entonces, yo creo que si nos escuchan empresarios, emprendedores, hay que apostarle a la cultura, pero con una mirada especial, porque no solamente vamos a obtener ingresos económicos por la multiplicación de visitantes, la ocupabilidad de camas en hoteles, etcétera, etcétera. Vamos a transformar en el buen sentido de la palabra la capacidad de pensar de la gente. Y con eso ya estamos invirtiendo en el futuro. O sea, si yo por lo menos modifico la capacidad de una persona de entender que su verdad no es la única verdad, ya hemos ganado algo. Entonces a eso apuesta el Hey Festival. Y yo creo que a eso tendríamos que apostar tendrían que apostar otros emprendimientos, ¿no? A usar la cultura en el buen sentido de la palabra para abrir la mente de la gente, abrir los ojos, vernos como iguales, insisto, y ver también nuestras diferencias y ver en qué momento pueden confluir las mismas. Y podemos construir algo distinto, algo
medioambientalmente más llevadero, más amical con el mundo, ¿no? Estamos pasando por una crisis que creo que ni siquiera sospechamos. Y ya es hora y es momento de cambiar, por Dios, la mente de la gente. Nuestra mente, me incluyo en el grupo. O sea, dejemos de satanizar y también desmitifiquemos cosas que a veces las tenemos tan metidas en la cabeza que nos cuesta entender, ¿no? Cómo funcionan, cómo podemos en realidad aplicarlas. O sea que sí, la cultura es una inversión, no es un gasto, es un potencial inagotable de ingresos, pero sobre todo también de vitaminas para la felicidad. Yo no quiero sonar a ninguna charlatana, pero sí, la cultura tendría que tener un indicador totalmente identificado que tendría que ser relacionado con la medición de la felicidad de la gente. Perfecto. Y Luz Marina, quiero pasar de la cultura a la educación. Hemos visto que la educación en el Perú se convirtió en un negocio, y desde el punto de vista, un buen negocio para los dueños y un mal negocio para los que invertían en educación. Lo vimos en el tema de las universidades, las cosas se están corrigiendo en el país. Pero ahora, bueno, antes vivíamos en lo que podríamos llamar un mundo normal, donde la gente salía de su casa y se iba a estudiar a la universidad o se iba al colegio. Bueno, la pandemia nos cambió completamente el asunto y ahora hemos entrado en una suerte de virtualidad. Es un buen momento para generar innovación en la educación, en ese sector que puede igualar las posibilidades de oportunidad en los peruanos. Es momento de hacerlo. ¿Cómo ves tú la innovación social en educación en esta coyuntura? Sí, yo creo que sí podemos hacer innovación en educación. Claro, que tenemos más limitaciones en algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, les comento que el año pasado estuvimos trabajando también en la zona de la reserva, cómo nosotros podíamos promover esto, la innovación en educación en las instituciones educativas de zonas rurales, y veíamos, ¿no?, esto un poco de dificultad, de cómo vamos a llegar, cómo vamos a acceder, porque sabemos que no se cuenta pues con la conectividad que tenemos en la ciudad, pero vimos una oportunidad, ¿no?, que era encontrar aliados en cada una de las zonas, ¿no?, como era el tema de las familias, aliados también de los programas que pueden estar en estas zonas, como es el programa País, otras autoridades también, ¿no?, que de alguna forma se sumaron a todo este trabajo, y a través de ello se promovió un proyecto de innovación para desarrollar proyectos de aprendizaje en un contexto rural y a distancia, ¿no? Desde nuestras casas, los docentes promovían estos proyectos donde los estudiantes puedan ellos desarrollar diferentes productos como tejidos, como algunos spots radiales, podcasts, pequeños videos, con apoyo de sus hermanos, con apoyo de algún tío, con apoyo de algún familiar, o de alguna autoridad que puede estar en la zona que les puede ayudar. En este caso también nosotros intervenimos para poder ser como los mediadores entre los docentes que están en la ciudad y los estudiantes que están en el campo, ¿no? Y a través de ello poder trabajar proyectos de aprendizaje donde se involucran varias, no solamente varias personas, sino también se pueda involucrar varias áreas, ¿no? Rescato lo que dijo Ángela, porque la idea no es que veamos el conocimiento como algo separado, de que los chicos puedan aprender solo matemáticas o solo a leer, sino que ellos puedan aprender cosas integrales, ¿no? Como por ejemplo hacer un video de su comunidad, de cómo ellos esquilan la fibra de la alpaca, ¿no? Como ellos con sus familias, porque eso lo hacen en casa, y de eso hacer un reportaje, hacer toda una redacción, ¿no? Y eso es lo que nosotros habíamos rescatado, y como ellos sí se prestaban y les agradaba trabajar estos temas que para ellos les era más significativo, les era como que más parte de su realidad, y con más ganas ellos planteaban y hacían todas sus propuestas de trabajo, ¿no? Más allá que venga de repente algunos contenidos o ya cosas más específicas desde el ministerio que ellos tengan que trabajar, no más impuestas, sino al contrario, que puedan hacer de su propio contexto, de lo que ellos tienen al alcance, claro, con las condiciones que tienen para poder trabajar estos proyectos de innovación en educación. Gracias, Luz Marina.
Karina, hay una cuestión que se metió hace unas décadas en la mente de las personas, pero que todavía no da muy buenos resultados. Es el tema ambiental. ¿Podemos ser innovadores ambientales de manera personal? ¿Podemos ser innovadores ambientales de manera empresarial? ¿Y podemos ser innovadores como nación? Nuestro país suele tener muchos conflictos ambientales, pero hay algunas cosas que uno mira y dice, bueno, esas cosas yo podría hacerlas. En CNN, por ejemplo, suelen pasar algo que a mí me llamó la atención, la loca del tupper. Era una mujer que buscaba un tupper y que lo usaba como lonchera y lo llevaba cuando compraba un pan o cuando compraba un pastel o cosas así, para no hacer cosas. Podemos ser innovadores, como te digo, personales, empresariales y como nación. Claro que sí, Enrique, y eso tiene mucho que ver con lo que conversaban las anteriores panelistas, que tiene que ver con la cultura, con la educación. Yo creo que de repente nuestras generaciones ya tienen un chip diferente a las que van viniendo, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones, yo tengo mucha esperanza de que la cultura va cambiando, ¿no? Pero a nivel personal, por ejemplo, el tema del segregado de residuos, ¿no? Existe la obligación de segregar residuos actualmente por ley, ¿no? Es decir, en nuestras casas deberíamos tener pues los tachitos diferentes y los residuos orgánicos ponerlos en un lugar, los vidrios en otro lugar, el cartón en otro lugar, y sin embargo, no quiero preguntarles porque no quiero saber cuántos lo tienen en su casa, ¿no? Pero es una obligación. Ahí otra vez el Estado tiene un rol, ¿no? El rol de decir, por si acaso hace unos años ya se aprobó esta norma, por favor, cumplámosla, ¿no? Y ahí el rol de la OEFA es bien grande porque hay que incentivar el cumplimiento no solamente a nivel de personas naturales, a nivel empresarial y juntos como sociedad, ¿no? Nuestro país tiene tantísimas riquezas y cuidarlas es una tarea de todos, ¿no? La innovación en el campo ambiental va por varios temas, ¿no? Ahí sí juega un rol importante la tecnología, ¿no? Las nuevas tecnologías que aprovechamos vienen en dos lados, ¿no? A veces la tecnología nos hace usar tantos estos aparatitos que con las mismas los estamos desechando creo que cada año, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? La tecnología nos está llevando a un consumo diferente y todo eso tiene que ser analizado. Ahora está muy en boga el tema de la economía circular, ¿no? Y eso también es un tema de innovación bien interesante, ¿no? Cómo en nuestras actividades, los que hacen actividades empresariales y de emprendimiento, realmente utilizan cero residuo, ¿no? Como la loca del tupper, pero al revés, ¿no? O sea, en todo el aparato productivo, pues realmente no se generan residuos, sino todo es aprovechable, ¿no? Y al final ahí ganamos todos, ¿no? Ganan las personas, gana el ambiente, ganamos todos, ¿no? Yo pienso que para ser innovadores ambientales tenemos todo, ¿no? Pero tenemos que poner nuestra parte desde nosotros mismos como individuos, ¿no? Perfecto, gracias. Solo quería hacer una aclaración. Por ahí nos pusieron en el chat que lo de la loca del tupper podría malinterpretarse. No, no es un apelativo que lo hemos puesto nosotros. Así la llaman en los medios de comunicación y ella misma se lo puso. Así yo la conozco, o sea, he visto la propaganda de la loca del tupper. Perfecto. Quería ir ahora con Sara Cifuentes. Hay una cuestión que a mí me fascinó de su exposición y es pensar en la innovación mirando a la familia. ¿Cuánto tenemos que aprender? Porque la innovación involucra, nos dijeron en este panel, que hay que identificar el problema, luego hay que buscar una solución creativa que además sea eficiente y que cambie la vida de las personas. La familia tiene mucho que innovar, o sea, ¿podemos innovar para hacer que las familias funcionen mejor? Yo creo que es una pregunta que quizás parte de una premisa que no es tan cierta, que es que uno innova para las familias y uno no debería innovar para las familias, sino con las familias, ¿no? Creo que es bien importante pensar que si es que uno quiere transformar la vida de una persona para no caer en el asistencialismo y tampoco caer en uno creer que tiene la respuesta, porque no la tenemos,
es que si queremos apoyar algún tipo de población o algún tipo de comunidad, siempre lo tenemos que hacer junto con ellos, ¿no? Ahí nosotros en TANI, todos nuestros procesos son participativos desde el inicio, desde el levantamiento de la información, la generación del diagnóstico. No hemos llegado nosotros a ser o a hacer lo que hacemos si no hubiera sido porque siempre estamos escuchando a las personas, ¿no? Y cuando hablamos de familias no es solamente escuchar al adulto, es también escuchar a los niños chiquitos, por ejemplo, ¿no? Y ahí pienso mucho en lo que dice Ángela sobre el tema de la integralidad, que es tan interesante, porque de hecho en el espacio educativo los únicos que dentro del sistema ahorita tienen integralidad son los niños en educación inicial, que tienen un formato y un currículo que les permite trabajar por proyectos, que te permite coger distintos temas y, no sé, trabajar con mandarinas, y cuando trabajas con mandarinas trabajas matemáticas, lenguaje, etc. Entonces, volviendo a tu pregunta, Enrique, yo creo que no debemos caer en la idea de que estamos haciendo algo para las personas, sino que tenemos que hacerlo junto a ellas, en todo momento. Y esto te va a permitir no solamente que tus diagnósticos y tu proyecto esté mejor, sino que cuando hay un error, es error de todos. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos volvemos a encontrar la solución juntos. Si no lo haces con las familias, el error es tuyo como organización y las familias te dicen, bueno, pues tú ya verás cómo resuelves, ¿no? Entonces, para generar competencias, para generar capacidades, para generar una resiliencia que realmente te permita un desarrollo futuro, empleabilidad, etcétera, sí tenemos que pensar en hacer las cosas junto a las personas y salir además de esta idea de que nosotros como profesionales o como encargados de organizaciones tenemos las respuestas, y exige mucho trabajo personal para llegar a abordar cada uno de los desafíos sin tener respuestas previas. Pero si no hacemos eso, al final nosotros estamos planteando soluciones que quizás no salen del corazón o de lo que las personas puedan realmente necesitar. Y ahí les quiero contar una anécdota muy chiquita que a mí me parece representativa de lo que deberíamos hacer en este país. En Brasil, me va a tomar 2 minutos, en Brasil un alcalde, no recuerdo ahorita su nombre, pidió permiso para que cuando hicieran su presupuesto participativo, la población decidiera qué hacer con el 40% del presupuesto, creo, o no me acuerdo, pero era un monto importante, ¿no? La gente le dijo que estaba loco, que nada que ver, y él dijo, confíen en mí. Entonces, llega el presupuesto participativo y les dicen, bueno, ciudadanos, vamos a tener esta cantidad de dinero para que ustedes decidan qué quieren hacer. Y la gente dijo, armemos un tonazo, ¿no? Porque ahí en Latinoamérica te dan dinero, lo primero que vas a hacer es una gran fiesta. Entonces, el alcalde dijo, perfecto, hagamos la fiesta. La gente le decía, estás loco, estás perdiendo dinero, y él estaba convencido que lo que estaba haciendo estaba bien. En la fiesta, a la mitad de la fiesta se les fue la luz. A la mitad de la fiesta la gente se tenía que ir de regreso a su casa para ir al baño. No tenían quien cuidar a los niños. No tenían canaleta a todos lados. Entonces, el día siguiente, cuando volvió a citar a todas las personas después de la fiesta, le dijeron, ¿qué pasó ayer? ¿Qué hemos aprendido? Entonces dijeron, lo que pasa es que no teníamos suficientes transformadores para la luz, no teníamos alcantarillas, no teníamos servicios higiénicos públicos, no teníamos espacios para que los niños puedan jugar. Y cuando les plantea entonces, el próximo año, cuando tengamos el presupuesto, ¿en qué lo tenemos que invertir? Ya no eligieron el tono, eligieron poner servicios básicos, poner espacios para los niños, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy chiquitito, pero de cómo cuando tú le das el poder, cuando cambias el proceso a un proceso mucho más participativo, puede que te equivoques, pero en este proceso y en este error vas a asegurarte de poder desarrollar las competencias suficientes para poder tomar mejores decisiones a futuro. Y creo que esa es una de las cosas principales que tenemos que hacer a nivel de innovación, es dejar de pensar, primero, que todo es tecnología, segundo, que uno tiene la razón en todo, y tercero, volver a lo más básico, que es otro, y darle el poder al otro de tomar las decisiones sobre lo que le va a ocurrir en su propia vida. Y nosotros, al fin, ser facilitadores y mediadores dentro de ese proceso. Te agradezco mucho, Sara. Y tú me has dado pie a hacer una pregunta final. Quiero hacer la misma pregunta a todas, y a todas les ruego, por favor, que me contesten con mucha síntesis en 30 segundos. El Perú es un país que tiene muchas necesidades. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Han surgido necesidades nuevas? ¿O las soluciones que hemos dado a esas necesidades, a esos problemas que se generan por esas necesidades, no han sido lo suficientemente innovadoras? Es decir, lo suficientemente
efectivas como para transformar la vida de los peruanos. Empiezo en el orden que las veo en la pantalla, creo yo. Ángela. ¿No te escuchamos? En silencio, Ángela. Sorry. Decía que yo creo que Perú acusa de una falta de participación ciudadana motivada por la autoridad en general, ¿no? En cualquier nivel. Entonces, yo creo que tenemos que apostar por esa participación para sentirnos parte del Estado, porque es nuestro Estado. Yo creo que a partir de eso tenemos que incentivar, por ejemplo, el uso del espacio público para que se convierta en un foro a fin de compartir ideas, iniciativas. Excelente el ejemplo del alcalde de Brasil. Hay que invitarlo no solamente a Arequipa, sino a cada una de las ciudades de Perú, porque yo creo que ya estamos hartos de la corrupción. Y la corrupción también se controla con innovación. Hay maneras en que los ciudadanos se pueden organizar para controlar cómo son usados nuestros ingresos, o sea, el ingreso del país, de cada uno de nosotros. En mayor o menor medida aportamos para el desarrollo, por los servicios, por la educación, la cultura. O sea que ya es hora de ser también innovadores en el plano contra la corrupción. Gracias, Ángela. Luz Marina. Sí, yo creo que lo importante es que muchas de las respuestas que damos a los problemas que tenemos, los problemas sociales, a veces no responden realmente a esta situación, ¿no? Muchas veces son respuestas que se dan a veces desde un escritorio, a veces desde un contexto distinto, y no escuchamos realmente a los principales actores, que en este caso pueden ser niños, pueden ser jóvenes, estudiantes, familias, mujeres, varones, ¿no? Entonces, si nosotros realmente escucháramos a los protagonistas de los verdaderos problemas, creo que tendríamos también respuestas más acertadas y también manteniendo todo este tema de la innovación, ¿no? Dando siempre lugar a que las personas puedan dar propuestas, porque a veces creemos que tenemos la razón y no es así, ¿no? La respuesta a un problema la puede tener cualquier persona, ¿no? No todos somos dueños de la verdad. Gracias, Luz Marina. Cintia Varela. Sí, ¿qué tal? Yo quería también comentar primero, no es que hayan más problemas o menos problemas o que las soluciones no estén respondiendo. Creo que al final es que existen, somos un país muy diverso, un país muy grande, un país muy rico, donde todavía hay muchas cosas por resolver. Y que claro, si esperamos a que alguien más lo haga, creo que no se darían los emprendimientos. Y efectivamente es simplemente tomar acción, porque no es que las organizaciones, y si hablamos no sé, del Estado, no es que no tengan ganas de hacerlo, es que es tan grande, o sea, las necesidades que se tienen que cubrir, el territorio es tan vasto, hasta para llegar a veces a ciertos puntos, o sea, tienes que llegar en canoa, o sea, no es tan fácil como, ya me levanto y me voy a un sitio, acá en 30 minutos llegué, en carretera o vehículo. Entonces creo que eso hace que sea difícil poder satisfacer todas las necesidades y es por eso que el emprendedor social termina generando este impacto que les comentaba porque está ahí. Yo les hablaba lo importante que es de esta problemática que o viva directamente o que vea que otros están experimentando. Entonces, les contaba, el caso de César lo vivió y él quiso ver cómo transformaba su realidad y cómo transformaba con eso la realidad de las demás personas de la comunidad con un emprendimiento. Tienes otros, y no sé, tengo el caso de unos chicos que toda la vida se iban al norte a surfear en verano. Y sonará de repente, ay, qué banal, que el hobby. No, porque saben, con eso uno parte con necesidades para poder descubrir. Se dieron cuenta que cada año que pasaba encontraban que el lugar estaba cada vez más contaminado. Y decidieron tomar acción y se mudaron, todo este grupo se mudó al norte y tienen un emprendimiento hermoso que se llama Ecosuel y que trabajan con organizaciones mundiales, traen a chicos de intercambio durante la pandemia con ciertas restricciones, por supuesto, respetando todos los protocolos y trabajan por la conservación del medio ambiente. Permíteme restringirte porque me están restringiendo también el horario. Sí, te dale. agradezco mucho, Cintia. Karina Montes, por favor. Sí, Enrique, gracias. Yo suscribo todo lo que han dicho Ángela, Luz Marina, Cintia, totalmente, y simplemente para tocar otro tema, creo que el rol del Estado es fundamental, porque sí tenemos mucha regulación y mucha normativa que promueve la participación ciudadana. Les recuerdo que la ley de presupuesto participativo, pues, debe ser del año 2002, 2003. Entonces, yo, renombrando lo que dijo Sara hace un momento, es responsabilidad de todos, ¿no?
del Estado, de los actores que promueven en los presupuestos participativos, de repente cosas que no son tan prioritarias, de los estados que tienen que ser más eficientes en las cosas que hacen, en las obras. Entonces creo que todo lo que está pasando a nuestro alrededor nos hace pensar qué tenemos que mejorar cada uno desde el rol que nos toca, ¿no? El Estado desde el Estado y los otros actores desde sus espacios. Gracias, Karina. Y finalmente, Sara Cifuentes. Gracias, Enrique. Es difícil agregar algo a lo que ya han dicho las panelistas, en lo que yo estoy de acuerdo. Sí creo que tenemos cada tiempo nuevas necesidades, eso es un hecho. Creo que nuestros problemas se nos van acumulando bastante. Lo que yo creería que son las dos razones por las cuales a veces no logramos solucionarlos de forma sostenible. Una es que creo que no lo hacemos juntos. Creo que esperamos que el Estado lo haga por su cuenta. Y esperamos que, por ejemplo, cuando el Estado no te arregle una calle, entonces, no, pues el vecino lo hará, o la municipalidad lo hará, ¿no? Creo que tenemos aún poca vocación para unirnos. Y eso a mí me preocupa, porque pienso, si el COVID no ha sido suficiente razón para unirnos, ¿qué lo va a hacer? Y creo que necesitamos desarrollar todos una vocación un poco más grande para unirnos y trabajar en colectivo. Y lo segundo, y esto me sale un poco quizás por mi experiencia con primera infancia, pero no sé si ustedes han visto una herida abierta de un niño o de una persona grande, y lo que pasa cuando uno le pone una curita encima. Cuando tú le pones una herida sangrante, una curita, se queda un ratito, pero de nuevo te vuelve a sacar y se vuelve a abrir. Y en otra curita abrir y vuelve a sangrar. Y yo creo que eso hemos hecho con muchos de nuestros problemas. Creo que les hemos puesto harta cura, porque a veces es más fácil ponerle curita a ser sincero con el país o con uno mismo sobre cuál es tu rol, pero también cuáles son las cosas que uno tiene que empezar a prestarle atención, ¿no? Entonces, creo que tenemos que dejar de poner curita, creo que tenemos que pasar un proceso duro de darnos cuenta cuáles pueden ser los mayores desafíos de este país, que en muchos casos no son solamente la pobreza, etcétera, en muchos casos son el clasismo, el racismo, la falta de empatía real, y empezar a ponerle soluciones a esto. Pero si no empezamos a hablarlos, si empezamos a meterlos abajo del sillón para simplemente que otra cosa lo resuelva, creo que no vamos a llegar a nada sostenible. Entonces, yo sí creo que al menos para este nuevo bicentenario que empezamos muy pronto, creo que uno de los desafíos más grandes que podemos tener es dejar de ponerle la curita y empezar a ser más honestos y sinceros y tener un rol mucho más activo en nuestra sociedad, ¿no? Creo que esto nos Gracias. va a convertir en mejores ciudadanos y sin duda va a hacer que este país sea un país mucho más igualitario para absolutamente todas las personas que viven acá. Te agradezco mucho, ha sido muy amable, creo que ha sido una manera muy interesante de redondear todas las opiniones. Quiero agradecer a Cintia Varela, Ángela Delgado, Sara Cifuentes, Karina Montes y Luz Marina Rosas en este panel. Gracias también a Concitec y a Luis Alberto Flores de la Mesa de Innovación Regional por haberme invitado a moderar este magnífico panel. Gracias con todos ustedes y hasta una nueva oportunidad. Gracias, Enrique. Gracias con todas. A ustedes. Gracias a todos, Gracias. un gusto. Un gusto Chao, chao. igualmente. Hasta pronto. Gracias, gracias, realmente.